San Dámaso I, el guardián de la Biblia. Imagina por un momento que desaparece. No el edificio, no la institución, sino el libro, la palabra misma. Que de la noche a la mañana nadie puede estar seguro de qué dice realmente el Evangelio. Que las cartas de Pablo se mezclan con leyendas. Que el relato de la pasión se confunde con ficciones piadosas. Que la brújula se quiebra. ¿Qué queda entonces de la fe? Un sentimiento vago, un recuerdo difuso. Esta no es una hipótesis. Sucedió, y en el centro del huracán, un hombre que no debería haber estado allí. Un hijo de la noche, un superviviente de luchas sangrientas por un poder que no deseaba. Su nombre es Dámaso. Y si hoy tú puedes abrir tu Biblia y saber qué es la Biblia, es porque él dijo no. Este es el viaje de un guardián, y de lo que estamos a punto de perder. ¿Estás listo para descubrir por qué su batalla es también la tuya? Corre el siglo IV. El imperio ya es cristiano en el papel, pero el alma está intoxicada. La persecución terminó, pero nació una fiebre nueva, la de la opinión. Por todos lados, versiones. ¿Jesús era Dios? ¿O solo un profeta elevado? ¿Era el Espíritu Santo una fuerza o una persona? Cada teoría tiene su libro, su evangelio apócrifo, su círculo de influencia. En las casas ricas y en las plazas se discute más de filosofía que de fe. Y en medio de esto, la gran pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Alguien tiene la autoridad para decir esto sí, esto no? ¿O la iglesia es solo un club de debates? Aquí es donde muchos se detienen y prefieren el caos, porque el caos no exige obediencia, solo inclinación. Pero hay un problema. Si todo es verdad, nada es verdad. Y si la palabra de Dios se diluye en 1000 palabras humanas, entonces Cristo vino en vano. Algo se había roto. La unidad, la identidad. Piensa en tu vida ahora. ¿No sientes a veces ese mismo ruido? 1000 voces diciéndote lo que es espiritual, lo que es amor, lo que es verdad. Versiones de Cristo a la carta. El Cristo político, el Cristo psicológico, el Cristo permisivo. Y la tentación es la misma. Elegir tu propio evangelio, construir tu propio canon. Pero ¿y si la verdad no es un menú? ¿Y si es un rostro? Y ese rostro exige un espejo fiel, un libro fiel. La herida del siglo IV es nuestra herida, la pérdida del punto fijo. Y en este mundo llega Dámaso, hijo de un sacerdote, pero criado en los pasillos del poder. Cuando muere el Papa Liberio, Roma no elige a un santo asceta, elige a un superviviente. La elección es violenta. Hay muertos. Sus opositores llegan a nombrar a otro papa. Dámaso gana, pero queda marcado. ¿Es este el hombre? ¿Un político manchado de sangre puede ser el guardián de la palabra pura? Aquí está la primera paradoja. La primera microtensión. Dios no elige ángeles para las batallas terrenales. Elige hombres, heridos, capaces de entender el barro porque han caminado en él. Dámaso llega a una silla que tiembla, y en lugar de consolidar su poder con más política, hace algo que desconcierta a todos. Da la espalda a los palacios y mira hacia un hombre que está a miles de kilómetros en una cueva de Belén. Un hombre que llora la pérdida de la palabra y la traduce. Ese hombre es Jerónimo, genio irascible, alma en llamas. Él ve el problema en su raíz. La Biblia que circula en latín, la Vetus Latina, es un desastre. Traducciones sobre traducciones, errores que cambian doctrinas. Jerónimo clama, necesitamos volver a la fuente, a los textos originales en hebreo y griego. Y desde Roma, un papa lo escucha. Dámaso no es un académico, pero tiene el instinto del guardián. Sabe que la muralla que detendrá el caos no es de piedra, es de tinta y fidelidad. Le da a Jerónimo un mandato directo, simple y monumental. Dame una Biblia, la correcta. Aquí nace algo que tú y yo damos por sentado, el canon, la lista. ¿Por qué estos libros y no otros? No fue un invento de Dámaso, fue una defensa. La Iglesia, guiada por el Espíritu,
Había reconocido desde hacía tiempo los libros inspirados, pero era como un tesoro sin inventario, disperso. Dámaso, en el Sínodo Romano del 382, pone orden. Sella la lista del Nuevo Testamento que hoy tienes en tus manos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el Apocalipsis. Estos, dice, estos son los testigos autorizados de Cristo. Y esto no es burocracia, es amor. Piensa en el Evangelio de Juan, en ese momento disputado, donde Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. O donde Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Si esos libros caen, cae la divinidad de Cristo. Si se prefieren los evangelios gnósticos, Cristo se vuelve un fantasma que no se encarnó de verdad. La doctrina no nace de una reunión, nace del Evangelio. Dámaso lo que hace es proteger el retrato del rostro amado, para que tú, siglos después, no te confundas, pero hay más. Dámaso no solo guarda, también muestra. Él transforma Roma. Las catacumbas, esos oscuros cementerios de los mártires, se convierten bajo su orden en santuarios luminosos. Él pone lápidas, poemas tallados en la piedra. ¿Por qué? Porque sabe que la fe se transmite por la belleza y la memoria. Aquí yace el mártir. Murió por este Cristo, del que estos libros dan testimonio. La tradición y la escritura se abrazan. Una explica a la otra. Sin él, quizás hoy no tendríamos la Vulgata de Jerónimo, la Biblia que moldearía Europa. Sin él, el canon seguiría siendo una sugerencia. Y entonces viene la pregunta inevitable, la duda que surge en tu mente ahora. ¿Y quién le dio a él ese derecho? ¿No es esto un poder humano sobre lo divino? Es la objeción más legítima, la que duele. Un papa, un hombre con un pasado controvertido, ¿se erige en juez de la palabra de Dios? Suena arrogante, suena a humano, demasiado humano. Y lo es. Pero aquí está el núcleo de todo. Cristo no dejó un libro, dejó una iglesia, una comunidad viva, guiada por su Espíritu. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Mateo 16, 18, 19. Dámaso no actúa como un maestro original, actúa como sucesor de Pedro. Su servicio, su ministerio, incluso con sus sombras, es el de ser el garante de la unidad en la verdad. ¿Podría haberse equivocado? Como hombre, sí. Pero la promesa no es a la perfección del hombre, es a la indefectibilidad de la iglesia. El Espíritu Santo usó a un hombre fuerte, terco, político, para un momento que requería fuerza, terquedad y política sagrada. Otro murmullo. Pero hubo violencia en su elección. ¿Eso no lo invalida? Es la herida en el guardián, y es grave. La iglesia nunca lo ha escondido. Pero mira el fruto. De esa elección manchada nace la protección del texto más puro. Es el misterio de la gracia que escribe derecho en renglones torcidos. Dios no borra nuestra historia, la redime. ¿Y los libros que dejó fuera? ¿Los apócrifos? ¿No es perder riqueza? Aquí es crucial. No se perdió riqueza, se ganó claridad. Los evangelios apócrifos, como el de Tomás o el de Pedro, son posteriores, a menudo con doctrinas extrañas. Cuentan, por ejemplo, que Jesús de niño mataba pajaritos y luego los resucitaba. ¿Es ese el Dios de amor? ¿El Verbo hecho carne? No. Son piadosas ficciones que diluyen el misterio tremendo de la encarnación. Dámaso, al fijar el canon, nos protegió de un Cristo inventado. Nos obligó a enfrentarnos al Cristo real. El que escandaliza, el que salva. Quizás tu duda no es histórica, es personal. ¿Y a mí qué? Yo leo la Biblia en mi casa, con el Espíritu Santo. No necesito a un papa del siglo IV. Amigo, tú mismo estás usando el fruto de su trabajo, la lista que él consolidó. Y algo más profundo. Cuando lees la palabra del Señor, al final de la lectura en misa, es un eco del así dice el Señor de Dámaso. Él nos recuerda que la fe no es un viaje en solitario. Es un viaje con una caravana, con guías, con mapas probados por la sangre de los mártires. Rechazar esto
Es como querer escalar una montaña peligrosa, rechazando el mapa consolidado por todos los que llegaron antes, diciendo, yo tengo mi propio norte. Es un riesgo innecesario. Dámaso confronta nuestra soberbia moderna, la idea de que la verdad es un producto que diseñamos. Él nos señala, con su dedo desde el siglo IV, a la roca, y dice, aquí no te inventes otra. Entonces, ¿qué cambia si aceptas esto? Si aceptas que este papa controvertido fue un instrumento clave en las manos de Dios para ti, cambia todo. Porque ya no sostienes un libro cualquiera, sostienes el libro. El testimonio autorizado, custodiado, transmitido. Tu fe deja de ser un sentimiento flotante y se ancla en una realidad histórica, concreta, defendida con coraje. Dámaso no te pide que lo admires, te pide que seas agradecido y que tomes tu lugar en el muro. ¿Cuál es tu muro hoy? ¿Es defender la integridad de la fe en tu familia cuando todos opinan distinto? ¿Es estudiar, conocer, amar esa Biblia que Él ayudó a preservar? ¿Es valorar la tradición viva de la Iglesia, no como un museo, sino como el suelo donde crece el árbol de la palabra? Cristo es el centro absoluto de todo esto. Dámaso lo sabía. Por eso una de sus frases más famosas, tallada en mármol, reza, aquí, yo Dámaso, quisiera ser enterrado, pero temo profanar las cenizas de los santos. La humildad del final. El político se convirtió en siervo. El guardián, que entendió que su papel era pasar desapercibido, para que solo se viera el tesoro. Tu vida espiritual necesita un Dámaso. Necesita ese punto fijo. En un mundo de grietas, la Iglesia te ofrece la roca del canon, de la sucesión, de la tradición, no para oprimirte, sino para liberarte, para que no pierdas el tiempo dudando del mapa y puedas caminar hacia el destino. Así que la próxima vez que abras tu Biblia, detente un segundo. Detrás de esa página hay una cadena de manos que la protegieron. Copistas, mártires, monjes y un papa que tomó una decisión en un siglo crucial. Una decisión que resonaría hasta tu salón hoy. Si pierdes esto, pierdes algo esencial del cristianismo. La certeza de que Dios no nos dejó huérfanos en un mar de opiniones. Nos dio una barca y un timón. Y capitanes, con sus fallas, que mantuvieron el rumbo hacia el puerto seguro que es Cristo. La historia de Dámaso no es una lección de historia, es un espejo. ¿Confías en la barca que Cristo construyó? ¿O crees que nadando solo llegarás más lejos? La noche en que murió Dámaso, en el 384, Roma siguió girando, pero algo había quedado fijado para siempre. El cimiento de tu fe, San Dámaso I, tú que custodiaste el tesoro de la palabra para que llegara intacto a nuestras manos, ayúdanos a no dar por sentado este regalo. Intercede por nosotros para que tengamos tu misma valentía para defender la verdad, tu misma humildad para servirla y tu mismo amor por Cristo, el Verbo eterno, hecho carne, hecho palabra, hecho camino. Que al leer las Escrituras, veamos siempre su rostro. Amén. Si este viaje te ha llegado al corazón, si has sentido que esta historia es también tu historia, suscríbete al canal y comparte este video. Hay muchos más que necesitan descubrir los cimientos de su fe. Gracias por acompañarnos estos minutos. Hasta la próxima, en el viaje de la fe.